El presente trabajo pretende dar a conocer los sucesos ocurridos en el conflicto entre Palestina e Israel, que se remonta a principios del siglo XX, originado por una guerra de poder, dominio y disputa de territorios que ha traído enfrentamientos violentos, muerte de muchos ciudadanos, pérdidas económicas e inestabilidad en los dos estados. La fuente referenciada para este trabajo fueron las noticias de la BBC News Mundo. A continuación, les daremos a conocer diferentes sucesos ocurridos en diferentes escenarios del conflicto entre Palestina e Israel. Esta noticia fue publicada por la BBC News Mundo el 5 de mayo del 2022. La justicia de Israel da luz verde al desalojo de más de 1.300 palestinos en la mayor decisión sobre expulsiones desde 1967. El Tribunal Superior Israelí declaró el pasado miércoles 4 de mayo, en horas de la noche, que el ejército de dicho país contaba con el derecho a desalojar a más de 1.300 palestinos de sus hogares que viven en varias aldeas, como lo son Masafer Yatta, en las colinas del sur de Hebrón, entre otras. Aunque no es una orden obligatoria dada por parte del tribunal, el ejército israelí, de ser un recurso necesario, puede emplear dicha acción. Según algunos medios locales, se trata de la mayor autorización judicial para llevar a cabo la expulsión de palestinos de sus viviendas desde que comenzó la ocupación en 1967. Como todo conflicto existente, hay diferentes posiciones y opiniones. Por un lado se encuentra la de los palestinos, que aseguran que han vivido por décadas en el área, mientras que el ejército asegura y sostiene que los que ahora viven allí se asentaron como parte de una migración estacional, después de que la zona fuera declarada campo de tiro. Los representantes de los palestinos rechazaron la decisión judicial, que consideraron que desconoce y sobre todo vulnera los derechos a la tierra de sus residentes y a vivir en un ambiente sano. Esta es la prueba legal de que los ocupados no pueden esperar justicia de los tribunales de los ocupantes, dijo en un comunicado el grupo de derechos civiles B'Tselem. El ejército israelí, por otro lado, argumenta que la zona de tiro donde se encuentran las aldeas son esenciales e importantes para el entrenamiento militar, debido a sus características geográficas distintivas que benefician en sus prácticas de tiro y prácticas militares. La importancia vital de esta zona de tiro para las fuerzas de defensa de Israel se deriva del carácter topográfico único del área, que permite métodos de entrenamiento específicos tanto para estructuras pequeñas como para estructuras grandes, desde un escuadrón hasta un batallón, alegaron los militares ante la corte. Sin embargo, y a pesar de los intentos realizados por los palestinos y sus civiles, se dio luz verde al favor del ejército israelí. Esto porque la corte no encontró pruebas ni verídicas ni irreprochables de que los palestinos se hubieran asentado antes de que se constituyera como una zona de tiro. Los ataques en la Franja de Gaza se intensifican a pesar de los llamados a un alto el fuego. El conflicto israelí-palestino durante el año 2021 tuvo una amplia variedad de enfrentamientos físicos y violentos, que a pesar de dar intenciones de alto al fuego durante todo el transcurso de dicho año, siguieron ocurriendo combates como el del lunes 10 de mayo, cuando se desató el conflicto iniciado por Hamas, quien lanzó cohetes en masa desde Gaza hacia Israel. La causa de esto se cree que fueron los enfrentamientos entre la policía israelí y los palestinos, que tomaron lugar en la explanada de las mezquitas y un lugar sagrado para tanto los judíos y musulmanes, el monte del templo. Como consecuencia, las fuerzas militares israelíes contestaron con bombardeos sobre la franja. La violencia no cesó hasta el martes 18 de mayo, es decir, más de una semana después, donde se registraron 217 fallecidos en la franja, entre los que se reconocieron 63 niños y 36 mujeres, además de 1.500 heridos. Por su parte, Israel afirma que fueron disparados más de 3.000 cohetes desde Gaza, los cuales causaron cortes de energía y el daño de cientos de viviendas y otras edificaciones. Al contrario, los israelíes con los bombardeos confirman haber destruido aproximadamente 15 kilómetros de una red de túneles subterráneos que le pertenecían a Hamas y haber arremetido contra las casas de 9 comandantes de alto rango, demostrando que los dos actores están en constante lucha en vista de quién le hace más daño al otro. Este conflicto también ha tenido una participación indirecta de la ONU,
quien dio a conocer sobre la escasez de combustible en Gaza, lo que podría ocasionar la pérdida de energía de instalaciones importantes como los hospitales. Más de 150 palestinos heridos en enfrentamientos en Jerusalén en una jornada en la que coinciden las fiestas de judíos, cristianos y musulmanes. El aspecto religioso es la principal causa del conflicto palestino-israelí. Están normalmente dadas por roces entre las tres religiones más influenciables del mundo, como lo son la cristiana, judía y musulmana. Un ejemplo claro fue lo que pasó este 15 de abril en la ciudad vieja de Jerusalén, donde coincidieron las celebraciones de las religiones nombradas anteriormente. El Ramadán para los musulmanes, la Pascua para los judíos y la Semana Santa para los cristianos. La disputa comenzó porque, según afirmaba la policía israelí, ellos fueron atacados por palestinos enmascarados dentro de la mezquita Al-Aqsa con fuegos artificiales, piedras, entre otros objetos. Además de asegurar que 3 agentes israelíes resultaron heridos durante el acto. Como respuesta, la policía israelí empezó a atacar a los palestinos, resultando así 150 de ellos heridos y uno de ellos, que se le reconoció como un joven de 17 años, terminó por fallecer ese viernes. Noticias acá de BBC News Mundo, publicada el 24 de mayo de 2021 y se titula Conflicto israelí-palestino. ¿Cuánto dinero recibe realmente Israel por parte de Estados Unidos? Luego de la última escalada de violencia entre israelíes y palestinos, el presidente Joe Biden enfrenta cuestionamientos de algunos miembros de su partido demócrata sobre la cantidad de ayuda que Estados Unidos envía a Israel. El senador Bernie Sanders dijo que Estados Unidos debe analizar detenidamente cómo se gasta el dinero. Entonces, ¿cuánto dinero obtiene Israel de Washington y para qué lo usa? En 2020, Estados Unidos otorgó $3.800 millones en ayudas a Israel como parte de un compromiso anual a largo plazo asumido bajo el gobierno de Barack Obama, y casi toda esta ayuda fue para asistencia militar. El acuerdo firmado en 2016 por el entonces presidente Obama contempla un paquete total de $38.000 millones en ayuda militar para la década entre el 2017 y el 2028. Además de esto, el año pasado Estados Unidos donó $5 millones para reasentar migrantes en Israel, y el país tiene una política de aceptar judíos de otras partes del mundo como ciudadanos. Y la gran pregunta acá, ¿cómo ha usado Israel el dinero estadounidense? A lo largo de los años, el dinero de Estados Unidos ayudó a Israel a desarrollar uno de los ejércitos más avanzados del mundo, y los fondos permiten comprar sofisticados equipos militares estadounidenses. Por ejemplo, Israel adquirió 50 aviones de combate F-35 que pueden usarse para ataques con misiles, y hasta ahora se entregaron 27 aviones con un costo de alrededor de $100 millones cada uno. El año pasado, Israel también compró 8 aviones KC-46A Boeing Pegasus por un estimado de $2.400 millones. Estos son capaces de reposar aviones como el F-35 en el aire. De los $3.800 millones otorgados a Israel en 2020, 500 millones de esos fueron para defensa antimisiles, lo que incluyó inversiones en el domo de hierro israelí y otros sistemas que pueden interceptar cohetes entrantes. Desde 2011, Estados Unidos contribuyó con un total de 1.600 millones al sistema de defensa del domo de hierro. Aparte de esto, Israel gastó millones en la colaboración con Estados Unidos para el desarrollo de tecnología militar, como un sistema para detectar túneles subterráneos utilizados para infiltrarse en Israel. Y aparte de esto, el gobierno israelí invierte mucho en equipamiento y en entrenamiento militar, y utiliza la ayuda para compensar el hecho de ser un país más pequeño que otras potencias regionales. Y ahora, ¿por qué Estados Unidos brinda tanta ayuda a Israel? Hay varias razones por las que Estados Unidos brinda tanta ayuda a Israel, incluidos los compromisos históricos que se remontan al apoyo de Washington a la creación del Estado judío en 1948. Además, Israel es visto por Estados Unidos como un aliado crucial en Medio Oriente, con objetivos compartidos y un compromiso mutuo con los valores democráticos. Noticias acá de BBC News Mundo, el 12 de mayo del 2021, y se titula Conflicto israelí-palestino. ¿Cómo funciona el domo de hierro, el poderoso escudo
antimisiles de Israel. El cruce de fuego entre fuerzas israelíes y palestinas sigue intensificándose y la Organización de Naciones Unidas teme por una guerra a gran escala. Desde el lunes, militares palestinos de Hamas han lanzado más de 1000 misiles sobre Israel, la mayoría en la ciudad de Tel Aviv y sus inmediaciones, y las fuerzas israelíes han llevado a cabo bombardeos letales sobre Gaza, dejando en total decenas de muertos. Pero Israel cuenta con un poderoso escudo para protegerse de los cohetes lanzados por militares de Hamas desde la Franja de Gaza, llamado el Domo de Hierro. Pero, ¿cómo funciona este domo de hierro? Este domo de hierro, también conocido como cúpula de hierro, este escudo forma parte de un amplio sistema de defensa aérea operativo en Israel, y su objetivo es proteger al país de misiles balísticos, misiles cruceros, cohetes y otras amenazas aéreas. Este fue diseñado por la compañía Rafael Advanced Defense System, una firma privada con vínculos muy cercanos a las Fuerzas Armadas israelíes que construye sistemas de defensas aéreos, marítimos y terrestres. También contó con una financiación superior a los $200 millones por parte de Estados Unidos. Y su fabricante asegura que es el sistema antimisil más desplegado en el mundo y que es efectivo en más del 90% de los casos. Las baterías están hechas de misiles interceptores, radares y sistemas de comando que analizan dónde pueden caer los cohetes enemigos. La tecnología del radar diferencia entre misiles que pueden llegar a zonas urbanas y los que fallan su blanco. El sistema decide entonces cuáles deben ser interceptados. Estos interceptores se lanzan verticalmente desde unidades móviles o estáticas, luego detonan los misiles en el aire. ¿Y con qué objetivo se instaló? El domo de hierro tiene sus raíces en el conflicto que enfrentó en 2006 a Israel con Hezbollah, el grupo islamista libanés. Hezbollah lanzó entonces misiles de cohetes que ocasionaron la muerte de decenas de israelíes y dejaron grandes daños. Sin embargo, los esfuerzos israelíes por desarrollar un escudo antimisiles se remontan hace más de 3 décadas y están enmarcados en la colaboración militar entre Israel y Estados Unidos. En 1986, Israel firmó un contrato con Estados Unidos para investigar sobre sistemas antibalísticos como parte de un proyecto de la Iniciativa de Defensa Estratégica. Y 5 años después de este acuerdo, los líderes israelíes aceleraron sus esfuerzos por desarrollar este sistema cuando el presidente iraquí Saddam Hussein ordenó lanzar misiles Scud sobre Israel durante la Primera Guerra del Golfo. Ya para comienzos de 2010, el domo de hierro ya había pasado con éxito las pruebas realizadas por el ejército israelí y en abril de 2011 fue probado en combate por primera vez, cuando derribó un misil lanzado contra la ciudad de Beerseba en el sur del país. Israel lanza nuevos ataques aéreos sobre Gaza. El ejército de Israel llevó a cabo nuevos bombardeos aéreos en la franja de Gaza en la madrugada de este miércoles, causando al menos 20 incendios en terrenos de comunidades locales. Las fuerzas de defensa israelí dijeron en una declaración que sus aviones bombardearon instalaciones militares de Hamas en Khan Yunis y en la ciudad de Gaza. Informaron que el bombardeo al menos duró unos 10 minutos, donde solo se escuchaban el sonido de aquellas bombas y gritos de la gente preocupándose por qué pasaba esto y por qué les tocaba a ellos vivir aquella tragedia, que luego de 11 días dejó más de 200 muertos en Gaza y una docena en territorio israelí. Entró en vigor el alto fuego acordado entre Israel y Hamas, incluso con la intermediación de Egipto. Esta es la primera vez desde el cese de fuego que se registran hostilidades. Debido a esto, mucha gente salió a hacer marchas ultranacionalistas. Las autoridades israelíes autorizaron estas realizaciones de estas marchas el martes en una manifestación organizada por grupos israelíes ultranacionalistas. La tensión había crecido nuevamente entre las partes debido a que las autoridades israelíes autorizaron la realización de estas manifestaciones con el fin de celebrar la recuperación del control de Jerusalén durante la Guerra de los 6 días de 1967. Esta es la Marcha de las Banderas que recorre partes de Jerusalén
y que en 2021 estaba inicialmente prevista para el 9 de mayo, pero fue suspendida debido a tantas protestas de ciudadanos árabes y israelíes dentro de Israel como los palestinos en Gaza y Cisjordania. La dura represión de esas protestas fue la chispa que detonó la escalada bélica en mayo pasado. Muchos palestinos informaron que al menos 33 personas resultaron heridas durante los choques de la policía israelí, que por su parte informó de la detención de 17 manifestantes. Acá es donde nos damos cuenta que por más que pase el tiempo, las personas solo buscan conflicto y solo buscan que la otra persona se rinda, sin importarles lo que le pasa a los demás, sin importarles que se genere una paz, que se llegue a un acuerdo y que solamente se busca una victoria. Esto no es judaísmo, esto no es israelí y ciertamente no es lo que nuestra bandera simboliza. Esta gente avergüenza al pueblo de Israel, agregaba Yair Lapid, el cual estaba arrepentido de todo lo que ocurría en estos distintos pueblos y que solo se busca una paz entre estos, la cual está muy lejos debido a que solo continúan las guerras entre ellos y no se busca un perdón, que es lo que necesitan esos territorios. Jerusalén, decenas de heridos tras nueva noche de enfrentamientos entre palestinos y policías israelíes. Casi un centenar de palestinos resultaron heridos este sábado tras una segunda noche de enfrentamientos con la policía israelí en Jerusalén. El viernes, otros 200 resultaron heridos, mientras que con la Media Luna Roja Palestina, al menos 80 palestinos resultaron heridos y 14 fueron llevados al hospital. Israel, por su parte, indicó que un soldado resultó herido ese sábado y otros 17 la noche anterior. El complejo es también el sitio más sagrado del judaísmo y es un foco frecuente del enfrentamiento entre israelíes y palestinos, pero expertos señalan que la violencia de este fin de semana ha estado entre las peores del año. Las protestas estallaron en la noche del viernes después de que miles de las personas se reunieran en la cercanía de la mezquita allí para observar el último viernes de Ramadán, el mes sagrado musulmán. La policía israelí dijo que había usado la fuerza para buscar el orden, porque muchos disturbios se estaban encontrando entre los miles de fieles después de las oraciones vespertinas. Mientras que un funcionario de Aqsa pidió calma por los altavoces, la policía debe dejar de disparar granadas paralizantes de inmediato y los jóvenes deben calmarse y estar callados. El servicio de emergencia dijo que 88 de los palestinos fueron heridos y trasladados al hospital después de recibir balas de metal recubiertas de gomas. Esto solo aumentando las tensiones e inclusive haciendo que se preocupen gente como de Estados Unidos, como el portavoz del departamento, que estaba preocupado por el aumento de las tensiones, e inclusive de la ONU, que lo que busca es un proceso de paz, como dice Tor Beneland, buscando respetar el estatus de los lugares sagrados de la ciudad vieja de Jerusalén, en aras de la paz y estabilidad, para lograr una paz entre estos dos territorios. Los palestinos rechazan la propuesta de la Corte Suprema de Israel para poner fin a los desalojos en el barrio Sheikh Jarrah en Jerusalén. Esto sucedió el 2 de agosto del 2021 y se suponía que esta debía ser la resolución final para una disputa que se extiende por más de 3 décadas entre los israelíes y los palestinos, pero no ha sido así. En esta, los palestinos amenazados con el desalojo en el disputado barrio de Sheikh Jarrah en Jerusalén han rechazado la propuesta de alquilar sus casas a una organización de asentamientos judíos. El plan fue propuesto por la Corte Suprema de Justicia de Israel en un intento de poner fin a la larga lucha legal. Con la iniciativa propuesta, las 4 familias palestinas podrían permanecer en sus viviendas en Sheikh Jarrah si reconocían que la tierra en la que estaban levantados pertenece a una organización de colonos judíos que adquirió su propiedad. Según el plan tribunal, los palestinos, entre docenas de familias amenazadas de desalojo, permanecían como inquilinos protegidos que no pueden ser desalojados en un futuro previsible, siempre y cuando paguen su alquiler a la organización judía propietaria de la tierra. Pero este plan, como los tantos que se han hecho con el fin de acabar con este conflicto, fue un fracaso y pérdida de tiempo total. Lo que se puede apreciar es que, a pesar de los múltiples esfuerzos e intentos que han habido con el paso del tiempo, este conflicto aún no ha cesado. De hecho, se puede decir que se ha vuelto cada vez más complejo y difícil de resolver, ya que siempre hay confrontaciones por parte de ambos bandos y el propósito
que solucionar este problema se deja a un lado, resultando inútil e imposible de acabar. Además, para encontrar una solución a este problema se requiere de mucha dedicación, porque este conflicto no solo radica en los factores políticos, sino que también entran en choque tanto los factores territoriales como los religiosos. Por tal motivo hay un incremento de violencia y pérdida de la voluntad y esperanza por parte de las personas para resolver esta tragedia que se vive día a día. Aunque tanto los israelíes como los palestinos sepan que deben arreglar sus problemas con el fin de mejorar su situación y su calidad de vida, no lo hacen por orgullo y porque cada uno quiere que se cumplan todas sus exigencias y salir más beneficiado que el otro, cosa que no creo que sea posible, ya que ambos deben quedar en igualdad de condiciones. Para concluir con lo ya mencionado anteriormente, la paz, la armonía y la culminación de este conflicto se ve muy lejana, ya que ninguno de los dos bandos pone de parte ni cede un poco para que haya un tratado en el que ambos salgan beneficiados y acaben con esta trágica situación en la que se ven afectados los dos.